INDH expresa extrema preocupación luego de quedar con 1.000 pesos en tramitación de presupuesto 2025. Proponemos una respuesta penal firme que contemple el endurecimiento de las penas para quienes son menores de 16 años, bajando la edad de imputabilidad penal a 12 años. Una serie de duras derrotas. Eso es lo que acaba de sufrir el gobierno de Gabriel Boric al interior del Congreso, con montos millonarios asignados al presupuesto, aquello que se aprueba todos los años para determinar los gastos del Estado chileno, que salen de nuestros impuestos, por supuesto, en distintas áreas del Estado, tanto en temas de subsidios como de control directo. Y en medio de eso, acaba de haber una serie de situaciones que se están ratificando en el Senado, no son la Cámara de Diputados, que han sido un dolor de cabeza enorme para el gobierno y que son excelentes noticias. Por un lado, finalmente se aprobó también en el Senado, no son la Cámara de Diputados, la idea de que va a ser obligatorio por ley hacer test de drogas regulares y constantes para Boric, como también para sus ministros y varias figuras de gobierno, ya que es lógico, más allá de la discusión sobre el tema del consumo, y que es un tema de libertad personal, creo yo, y en lo que uno hace en la intimidad de su vida, lo que consume, decisión de cada uno, pero dentro de eso, que alguien que toma decisiones tan importantes como puede ser un presidente, ministros o también congresistas, claramente debería determinarse si están bajo la influencia de alguna sustancia o de algún grupo de poder que le otorga esa sustancia, ya que de la misma manera que uno no esperaría que un político esté tomando decisiones borracho, menos un médico, por ejemplo, tampoco la idea es que lo hagan drogados, ¿no? Finalmente esto se comprobó en el Congreso, en el Senado y luego de haberse aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Pero también, y las derrotas más importantes, tienen que ver con fondos estatales que se recortaron. Excelente noticia, a recortar y recortar los gastos que salen de nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que se aprobó? Por un lado, dentro del presupuesto se dio la prioridad para que el servicio de sistema el público de salud solo dé preferencia para aquellos que son ciudadanos chilenos y que sean inmigrantes también legales al país, dejando en una segunda categoría aquellos que son inmigrantes ilegales, que tiene un sentido porque es un sistema que se financia con los impuestos poblacionales, y aquellos que han ingresado ilegalmente al país, tal como lo dice el nombre, han cometido un crimen y eventualmente deberían ser deportados. Al mismo tiempo, en temas de dinero, se dejó con solo $1 de presupuesto. Qué maravilla, ojalá fuera 0 pesos, pero $1 de presupuesto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que los dejó a ellos furiosos, especialmente porque el gobierno no va a insistir en entregarles más subsidios de nuestros impuestos. El INDH expresa extrema preocupación luego de quedar con 1.000 pesos en tramitación de presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. La discusión del presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, que finalmente fue despachado al Senado el viernes, dejó varios puntos que desde el Ejecutivo buscarán reponer y volver a debatir en la Cámara Alta. Entre ellos el presupuesto para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que finalmente fue despachado como salió desde la Comisión Mixta con solo 1.000 pesos. Esta situación fue criticada por la directora del INDH, Consuelo Contreras, quien manifestó su, comilla, extrema preocupación luego de enterarse que desde el mismo Ejecutivo se había decidido no ingresar una indicación para reponer estos fondos. Una muy buena noticia, que a ese organismo tan politizado no se le otorgue ni un solo peso, bueno, uno se le otorgó, pero bueno, solo uno, de nuestros impuestos, que insisto, es mucho todavía, debería ser 0, pero es un buen avance, y que por supuesto los ha dejado furiosos. Y lo curioso es que el gobierno Boric no va a insistir con las facultades prácticamente monárquicas que tienen los presidentes de Chile para poder insistir en proyectos de ley, porque va a ocupar sus fuerzas políticas para insistir en otras áreas donde también se recortó por completo los gastos estatales. Entonces, Instituto Nacional de Derechos Humanos, por al menos por un año entero, no va a recibir fondos estatales. Excelente noticia. Que no le den ni un peso, ni uno. Ojalá a futuro sea con suerte uno, ¿no? Y ojalá entonces se recorte por completo. También se redujo a 1.000 pesos, miren esto, los gastos reservados para la Subsecretaría del Interior, la misma que estaba ocupando en su momento el subsecretario Monsalve, el cual ahora se encuentra en juicio y al momento que grabo este video no sabemos si va a quedar en prisión preventiva o no, pero que se está en desarrollo por supuesto ese caso, y como consecuencia, como un castigo, también se aprobó reducirles el presupuesto a 1.000 pesos, ojalá fuera 0, pero maravilloso estos recortes estatales. Lástima que la derecha chilena, en conjunto con sectores de centro izquierda, no estén haciendo estos recortes por principios ideológicos de reducción del Estado y querer devolverle ese dinero al bolsillo de quien pertenece, el trabajador común y corriente que mantiene a todos estos parásitos estatales con sus impuestos, pero de todas maneras es un gran avance. Más allá de que no lo hagan por temas ideológicos, sino por temas de venganzas políticas. Y no se queda solo en eso.
sino que también se logró aprobar un recorte masivo al Ministerio de Educación, tanto así que se eliminaron los siguientes sistemas. Se bajaron, por ejemplo, la suspensión del sistema de admisión escolar, y que eso ha generado mucha molestia en el gobierno porque eso elimina la llamada tómbola, una de las reformas al momento de seleccionar, especialmente en los institutos público, para eliminar la selección y que fuera más bien al azar, decían, con una tómbola, y que destruyó en gran medida la educación pública, que ya era media decadente, pero fue empeorando, y que ahora el gobierno está furioso y que va a tratar de revertir esto con sus poderes casi, insisto, monárquicos que tiene el presidente para insistir en los proyectos de ley, porque no hay un sistema que lo reemplace oficial. Y como consecuencia, Marcel se escandalizó diciendo es que va a quedar a la determinación de cada institución, o sea, no hay un sistema obligado por el Estado, cada organismo va a tener que decir cómo incluye a la gente. ¡Uy, qué terrible! Descentralización y que cada institución pueda tener sus mismos sistemas, distintos sistemas de admisión. Eso sería lo ideal, pero eso se eliminó también a la vez de que se confirmó una negación por completo a los servicios locales de educación, corte también de su presupuesto, y se terminó confirmando el corte por completo de la gratuidad en su primer año universitario para aquellos estudiantes de colegios que estén participando en protestas, que hacen desórdenes, que están como encapuchados y atacan a policía. Muy buenas noticias. Ahora, como siempre, y como buenos libertarios que somos aquí en este canal, lo ideal sería, estoy seguro que todos están de acuerdo, los que ven en la audiencia, que ojalá esto fuera mucho más, que esto es poco, que esto es un recorte importante, muy positivo, pero que lo ideal fuera que no fueran recortes temporales solo por un año, que esto se aplicaría, sino permanente, y que ese dinero llevara eventualmente a reducciones de impuestos importantes con la reducción del gasto. Sería lo ideal. Sería lo ideal también que en esos que se dejó 1 peso o 1000 pesos fuera cero, que no les llegue nada a nuestro bolsillo. Pero es innegable que son excelentes noticias. Ahora, tomen en cuenta que Boric va a intentar insistir con unos vetos para que estos proyectos que se aprobaron en el Congreso por amplia mayoría no avancen y no se hagan estos recortes, porque están desesperados por mantener en muchos de estos organismos los impuestos que sacan de nuestro bolsillo para entregárselos a estos funcionarios estatales, o sea, seguir parasitando, pero es una excelente noticia que ha salido del Congreso. Muy buena, innegable. Y además, y no hay que olvidarlo, la derecha, en una de las pocas ocasiones donde se han puesto las pilas y están actuando, también decidieron impulsar reformas en el sistema de leyes para castigar a los delincuentes. Tanto así, y que esto es una propuesta de Camila Flores, que viene de Chile Vamos, una de las pocas propuestas decentes que ha salido de ese sector en el último tiempo, para modificar la edad de responsabilidad penal y de esa manera castigar a todo tipo de criminales, incluso aquellos que son menores de edad y que hay varios antecedentes que los utilizan con el sistema actual para cometer crímenes y que no los puedan meter a la cárcel. Proponemos una respuesta penal firme que contemple el endurecimiento de las penas para quienes son menores de 16 años, bajando la edad de imputabilidad penal a 12 años, a quienes cometan crímenes graves, tales como homicidio, secuestro, tortura. En un contexto donde la seguridad de nuestros ciudadanos se ve amenazada, debemos hacer todo lo necesario. Esta escalada de violencia no puede ser ignorada. Los adolescentes hoy día no dudan en recurrir al uso de armas, llevando a cabo actos que atentan directamente contra la vida de las personas y la seguridad de nuestra población, cada vez con más violencia y sin piedad alguna. No podemos tolerar que la impunidad ampare a quienes, a pesar de su corta edad, cometen delitos de extrema gravedad, sin enfrentar las consecuencias adecuadas. No podemos permitir que la falta de iniciativas gubernamentales continúe fomentando un ambiente de inseguridad y desprotección a la población. La situación exige que tomemos medidas decididas que incluyan no solo la consideración de la gravedad de un delito, sino que también la reincidencia de los mismos en conductas delictivas. La ciudadanía tiene derecho a vivir en un entorno seguro y es nuestra responsabilidad como autoridades exigir que se implementen políticas efectivas y duraderas para garantizarlo. Hacemos un llamado a todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente a quienes comparten nuestros valores de orden y seguridad, a respaldar esta propuesta y a exigir a sus autoridades una acción contundente y decidida. La seguridad de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestra sociedad están en juego. Los criminales deben estar donde corresponde, y eso es en la cárcel, independientemente de la edad que estos tengan. Una excelente propuesta que esperemos que se apruebe de la misma manera que se aprobó con amplia mayoría todas estas reformas que recortaron sustancialmente el gasto del Estado chileno. Este tipo de noticias, que son raras las buenas noticias que hay, a uno le dan cierta esperanza, ¿no? Y que ojalá esto fuera permanente, que
si hicieran este tipo de propuestas constantemente y estos recortes el Congreso de manera constante los diera y de manera permanente y aumentaran en distintas áreas y al mismo tiempo bajaran los impuestos, yo les aseguro la economía estaría disparándose, estaría mejorando mucho. No es imposible, aquí lo acaban de hacer en varias áreas. Lamentablemente no porque sean promercados, sino porque son simplemente como una venganza en contra del gobierno. Pero más allá del fundamento, que en este caso no es muy ideológico, sino por temas personales y de lucha política, esto es positivo. Y si esto se hiciera y al mismo tiempo se bajaran los impuestos y se pusieran sanciones mucho más duras en temas de seguridad, donde este tipo de reformas legales como la que propuso y vimos de Camila Flores es una de las necesarias, la situación en Chile mejoraría y toda esta decadencia que hemos visto en aumento de la delincuencia, de empeoramiento de la situación económica y alza de precios se podría revertir y Chile podría volver a ser esa joya latinoamericana que había antes, que tenía sus problemas, no era un sistema perfecto para nada, pero que era sustancialmente más próspero y mejor que la decadencia actual que tenemos tanto en temas de delincuencia como también en temas económicos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas buenas noticias que salen del Congreso y que son tan curiosas? ¿Logrará eventualmente Boric bloquearlo con los poderes prácticamente monárquicos que tiene el presidente para vetar normativas e insistir en ellas? ¿O eventualmente se logrará imponer estos recortes masivos de gasto estatal en el Congreso? ¿Y qué les parece también la propuesta de Camila Flores para aumentar las sanciones y eventualmente que tengan responsabilidad directa penal a aquellos que son menores de edad y cometan delitos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores José, Christopher del Canto y JQS, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere apoyar este programa, puedes ir a hacerlo con el comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios de aporte a este canal. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!